Hola, hoy vamos a tener una clase que creo que va a ser muy útil, que va a ser una clase sobre fonética y pronunciación en inglés. Cómo se pronuncian algunas de las combinaciones de letras en inglés. Lo que primero tenemos que tener claro es que el inglés es un idioma muy irregular, a diferencia del español en que siempre, si conocemos las reglas del español, no debemos tener jamás una duda de cómo se pronuncia alguna palabra, ¿verdad? O algún conjunto de letras. En inglés no existen reglas infalibles, porque aunque haya reglas que determinan que tal combinación de letras se pronuncian de tal forma, siempre existen excepciones que se pronuncian de forma diferente. Por lo tanto, en inglés existen palabras que se escriben exactamente igual y se pronuncian diferente, y tenemos también palabras que se escriben de forma diferente pero se pronuncian igual, ¿verdad? Así que vamos a ver primero el título, Phonetics and Pronunciation. Phonetics and Pronunciation. Empezaremos con la primera combinación de letras de la palabra phonetics, que es fonética. Como verán, en inglés la PH, la combinación de consonantes PH, se pronuncia como la F nuestra. O sea, esto es phonetics, phonetics. O la palabra Filadelfia, Philadelphia en inglés se escribe con una PH al principio. La segunda es una F en Filadelfia, ahí sí tenemos una F. Pero empieza con PH. O sea, PH es igual a F. El sonido O, U, en inglés, esa combinación, se pronuncia AU. Bien, tenemos como ejemplo la palabra loud, que significa alto o fuerte. Por ejemplo, cuando decimos que un ruido es muy fuerte o muy alto, it's loud, loud. La palabra about, about significa acerca, acerca de alguna cosa. Las letras O, A, se pronuncian O, O. Por lo tanto, cuando vemos estas dos letras en inglés, se pronuncian O. Por ejemplo, oats, oats es avena, oats. Y coat, coat es un saco o un revestimiento, o mismo un saco, un abrigo de una persona, ¿verdad? Coat. La doble E se pronuncia I. Por lo tanto, tenemos aquí este ejemplo. Teeth. Teeth son dientes en plural. Teeth. Tenemos la doble E. Feet. Feet son pies, también en plural. Bien. Teeth, feet. Dientes, pies. Estas reglas que estoy enseñándoles sirven para tener una buena referencia sobre cómo pronunciar cuando veamos esta combinación de letras. Sin embargo, no se olviden que siempre se pueden encontrar excepciones a estas reglas, porque el inglés es irregular en todos los sentidos. Tenemos ahora la doble O, se pronuncia U. Bien, por lo tanto, aquí vemos moon. Se pronuncia como una U larga, en realidad. Una U, así. Moon, que quiere decir luna. Tooth, tooth, es diente, el singular. Diente es una palabra irregular en cuanto al plural, porque diente es tooth y dientes es teeth. Del mismo modo que pie es foot, también se escribe F-O-O-T, foot. Y el plural de pie, pies, es feet. Bien, pasó de una doble O a una doble E, pero no agrega S al final. Tenemos una excepción a esta regla. No sé si hay más palabras, pero esta es la única palabra que conozco que es una excepción a la doble O. La palabra blood, que significa sangre. Blood, blood. Esto no se debería pronunciarse blood. Sin embargo, esta palabra se pronuncia blood.
Ahora, cuando tenemos esta combinación de letras, casi siempre, aquí no importa que sea una P o una T o una CH, pero cambiemos por otras consonantes. Cuando tenemos esta combinación así con una consonante entre una A y una E, se pronuncia EI. Por lo tanto, esto sería ape, esto sería ate y esto sería ache. Bien, aquí cuando tenemos una CH entre una A y una E, la CH se pronuncia como una K, ache, ache. O sea, ape, ate y ache. Y estas tres palabras, estos tres sonidos de por sí ya son palabras. Ape significa simio. Ate significa comí o comió. Esto es el pasado del verbo comer. Pasado del verbo comer para todas las personas, porque los verbos en inglés en tiempo pasado tienen una sola conjugación que vale para todos los pronombres o para todas las personas. O sea, we ate, nosotros comimos. I ate, yo comí. He ate es él comió. ¿Bien? Y la palabra ache. Ache significa que algo duele, ¿sí? De dolor. Por ejemplo, toothache. Toothache significa dolor de muela o dolor de diente. Bellyache significa dolor de panza. Headache significa dolor de cabeza. Ahora cuando tenemos una letra O y una consonante sola, y ahí termina la palabra, coloqué este punto aquí, que coloqué después de cada uno de estos sonidos, indica que la palabra debe terminar ahí. ¿Sí? Cuando tenemos la palabra termina en una O y una consonante, la O se pronuncia O, ¿verdad? En realidad la O se pronuncia un poco más abierto que en el español. En vez de ser O, es O, ¿verdad? Tenemos acá unos ejemplos. Pot, para esto es pot. Pot significa olla. Una olla que es donde se cocina, ¿verdad? Donde se colocan cosas para cocinar. A pot. Tenemos aquí top. Top, el tope de algo, ¿verdad? La cima de algo. Top. Aquí tenemos on. On ya de por sí es una palabra. On puede significar encender o encendido o puesto. Por ejemplo, my shirt is on. Mi camisa está puesta, ¿verdad? The light is on. La luz está prendida, encendida. On. ¿Bien? Tenemos pot, top, on. Aquí la O no se pronuncia top o pot. Se pronuncia pot, top, ¿verdad? La O es una O que tiende un poco a parecerse a una A, ¿verdad? Sería algo entre medio entre una O y una A. Top, pot. ¿Bien? Cuando tenemos en el final de una palabra, por eso también coloqué aquí el punto, en el final de una palabra tenemos una consonante cualquiera entre una O y una E, como en este caso, esto se pronuncia O, y luego el sonido de la consonante. O sea, esto se pronunciaría out, esto se pronunciaría ope, out, ope, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos estos ejemplos. Note. Note significa, puede ser un verbo conjugado del verbo notar. To note es notar algo, o también es el presente. Note, nota algo. O note también puede significar el sustantivo nota, escribir una nota. Write a note. Y tenemos la palabra open. Open. Open significa abrir o abierto, ¿sí? Y hay más palabras, hay muchas más. Hola, vamos a seguir ahora con
pronunciación y fonética inglesa. En la clase pasada estuvimos viendo varias combinaciones de letras y consonantes y vocales en inglés y cómo se pronuncian, ¿verdad? Y dijimos además que por más que veamos algunas reglas generales de cómo se pronuncia cada uno de las diferentes combinaciones de letras, sin embargo, como el inglés es una lengua especialmente irregular en cuanto a su pronunciación, entonces siempre vamos a poder encontrar excepciones a estas reglas generales sobre pronunciación. Pero en su defecto, cuando estamos en la duda, conviene que siempre apliquemos la regla que estamos viendo para casi seguro vamos a poder pronunciar de la forma correcta. Vamos a empezar con EA. Esta combinación de letras o vocales en inglés se pronuncia I. Del mismo modo que la doble E se pronuncia I, la EA se pronuncia idénticamente, I. Por ejemplo, eat, que significa comer, tea, que significa té, beat, que significa vencer a alguien o también significa golpear. ¿Bien? O sea, se pronuncia como una I larga, I. Vamos a poner una doble I para entender que esto es una I larga. Beat, eat, tea. ¿Bien? A diferencia de esta I larga, cuando tenemos la letra I esta, ¿verdad? Se pronuncia como una I corta. Por ejemplo aquí, esto no se pronuncia din, se pronuncia thin. Thin, no es thin, es thin. Es una I corta y más cerrada, más apagada. Thin, ¿verdad? Si lo leyéramos en español diríamos thin, pero es thin, thin. Para que fuera thin tendría que ser así o así. Así sería thin, pero esto es thin. Aquí ven, por ejemplo, que esta sílaba ya termina con la N, ¿verdad? Y no tiene una vocal. Si la palabra termina aquí, o después de esta N tenemos cualquier consonante, ¿no? Como por ejemplo una G o cualquier otra consonante, esta I se pronuncia como dijimos aquí, thin o thing. Pero si después de la N o cualquier consonante, la N podemos reemplazarlo por cualquier otra consonante. Si después de esa consonante tenemos una letra E, como aquí, la I adquiere otro sonido. En vez de ser E, es I. Por ejemplo, aquí esto se lee thine, thine. La I adquiere el sonido I, thine. ¿Por qué? Porque después de la N tenemos una vocal. No se olviden que aquí puse la N como ejemplo, pero en realidad esta regla corre para cualquier consonante que tengamos aquí después de la I. ¿Bien? Por lo tanto, THI sola o con una consonante simple, ¿verdad? Sería thi. Sin embargo, si reemplazamos la I latina por una Y, esto se pronuncia thy. Thy. No es thi, es thy. Thy. ¿Bien? Esto en realidad era una palabra que existía en el inglés antiguo. Thy. Era una forma muy formal de decir tú, ¿verdad? Que ya no se usa más. Al igual que thine era tuyo, o de una forma muy formal, ¿verdad? Quit es una palabra que significa abandonar o largar algo, ¿verdad? To quit a job significa largar un trabajo. To quit your studies, largar tus estudios. O quit también es salir de algún lado. Quit lo puse como ejemplo porque quiero que vean que la Q con la U se pronuncia Q,
o quit aquí. No se lee como en español, que en español se leería kit, ¿verdad? Se omitiría el sonido de la U. En inglés la U se pronuncia, sería quit. Siempre que tengamos una Q con una U, la U no se olviden de que se pronuncia. Aquí tenemos diferentes sonidos que suenan I, como la I latina. Aquí utilicé estas consonantes, pero estas consonantes pueden cambiarse por cualquier otra consonante. Lo importante es que tengamos esta combinación de vocales entre dos consonantes, sea cuales sean esas consonantes, ¿bien? Entonces, esta combinación doble E, dijimos que se lee I, como una I larga. Esta, la E y la A, también se lee I, como una I larga. Y esto se lee como una I cortada, ¿sí? Por lo tanto, esto se leería pit. Esto también se leería pit. Y esto es pit. Pit. ¿Bien? Pit. Ya sea el caso, pit significa el tope de alguna cosa. Pit, igual que... o el frente de alguna cosa, igual que top. Pit significa refiriéndose a un metal que se corroe. Es muy importante entender la diferencia de la pronunciación de estas palabras. Entre hispanohablantes hay un error de pronunciación muy típico y que suena muy feo, que es el siguiente. Esta palabra significa sábana, la sábana con la cual uno se cubre de noche para dormir. Se pronuncia sheet, sheet, con una I larga, sheet. Pero muchas personas de habla hispana lo pronuncian con una I corta. Entonces no significa que no haya excepciones. Como el inglés es una lengua de excepciones, seguramente vamos a poder encontrar muchas palabras que tengan esta combinación y que se pronuncien de forma diferente. Pero en general esta es la pronunciación. Aquí la combinación de letras O, W se pronuncia AU. Perdón, se pronuncia O. En algunos casos se pronuncia AU, pero en general se pronuncia O. Bien, la W en inglés tiene un sonido de vocal, como la U. Por lo tanto, O. Los ejemplos que tenemos, owner, que significa dueño o propietario, y own. Own significa propio. Own, owner. Acá una excepción, la palabra cow. Cow significa vaca. O sea, vieron que tiene la misma combinación de letras, O, W, pero en vez de pronunciarse O, se pronuncia AU. Y va a haber muchas más excepciones también. Pero esto es la forma genérica de cómo se pronunciaría. Coal, coal. Cambiemos la C por cualquier otra consonante, una P, una M, una N, no importa la consonante que pongamos acá. Esta combinación de letras siempre se va a pronunciar igual. Coal o coal, ¿bien? O sea, esto y esto suenan igual. Y se utiliza muchas veces, tenemos palabras que suenan igual, pero la manera de diferenciar tales palabras es por la forma como escribirlas. Unas se escriben así, otras se escriben así. Bien, por ejemplo, coal significa carbón y coal es un apellido inglés bastante común. Coal. Ahora, esta es muy importante porque el sonido TH en inglés es muy representativo de la lengua inglesa de por sí. La TH tiene dos formas de pronunciarse, D y F.
¿verdad? O sea, un sonido más fuerte y otro sonido más suave. Cuando la TH viene seguida de una A o de una E, es el sonido fuerte de la TH, es th. Por lo tanto, da o the. Cuando, bueno, por ejemplo, las palabras that, que significa eso o ese. The es el artículo determinado en inglés, ¿verdad? The, el o la. Y la palabra there. There significa allí. There. Y tenemos la otra pronunciación cuando la TH viene seguida de una letra I o de una letra U. ¿Sí? En ese caso, la TH asume su sonido suave. En este caso, thi o su o th, ¿verdad? Porque la U se pronuncia generalmente th. Y tenemos estos ejemplos. Aquí, thin. Thin significa fino. Thunder. Thunder. Thunder significa trueno. Por supuesto que tenemos excepciones. Excepción, por ejemplo, la palabra thus. Thus significa así, de este modo. Thus, ¿verdad? Fíjense que la TH viene seguida de una letra U, igual que aquí, que en thunder. Sin embargo, aquí se pronuncia thunder y aquí se pronuncia thus. ¿Verdad? Bien, o sea que tenemos that, the, there, thin, thunder. ¿Sí? Los dos sonidos diferentes de la TH. Th. La THO no la incluí aquí porque encontré tantos ejemplos con un sonido como con el otro, ¿verdad? Por ejemplo, though y thorn. O sea, las dos palabras empiezan con TH o, pero cambia el sonido. Y encontré demasiados ejemplos de palabras que se pronuncian de una forma o la otra. Así que no creo que dé para hacer una regla general con la THO. Aquí me parece que vale la pena mostrarles cómo se pronuncia esto. La pronunciación de estas dos combinaciones de letras es muy similar en inglés y genera confusión para las personas que recién están aprendiendo a pronunciar en inglés. Por ejemplo, las palabras there y there. ¿Bien? There. There significa su. Por ejemplo, su auto, el auto de ellos, ¿verdad? Su auto es their car, their car. There. Y there significa allí, allí. El auto está allí. The car is there. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? La pronunciación es muy similar, es casi idéntica. La única diferencia está en la entonación o el acento, la forma como se acentúa. Digamos que aquí la E se pronuncia como si fuera una E larga, una E más larga. Aquí en cambio se pronuncia como si fuera la primera E con un tilde, con acento, y luego se hace como una pequeña pausa, ¿no? Por eso escribí este guión, y luego la E y la R, ¿verdad? Por ejemplo, there, there, ¿bien? There. Y aquí es como simplemente como una E larga, there, there. Yo sé que es casi idéntica la pronunciación y más cuando estamos transmitiéndolo el sonido por un video. Pero traten de pensar en esto como una E larga y aquí una E con un tilde y luego de repente como que hacemos un pequeño saltito casi imperceptible en la pronunciación. There y there. ¿Sí? La palabra heir, aquí que puse como ejemplo, significa heredero. An heir es un heredero. There dijimos que es suyo o su. Y there significa allí.
Y tenemos muchos más ejemplos de combinaciones de letras y consonantes y vocales que podríamos enseñar sobre pequeñas reglas generales o casi generales, por la cantidad de excepciones que siempre existen, para ir ayudando a ver cómo pronunciar esas palabras que no conocemos y queremos saber cómo las pronunciaríamos, ¿verdad? Así que de a poco en las próximas clases iremos agregando un poquito más de nociones de pronunciación y de fonética. Nos vemos en la clase que viene. La palabra sheet, cuando no se pronuncia correctamente con la I larga, sheet, cuando se pronuncia con una I corta, se corre el riesgo de que la palabra suene igual que esta otra palabra, que es en realidad una palabrota en inglés, ¿sí? Así que, por eso, cuando tenemos la doble E o la E y la A, hay que ser cuidadosos de que suene I, con una I larga. Y cuando es una I sola entre dos vocales, como aquí es E, es una I bien cortita. Pete, Pete, pit, pit, ¿sí? Aquí les quería mostrar también esta combinación de letras en inglés no existe. La M y la T nunca van a ir juntas en inglés, y la N y la P también jamás van a ir juntas en inglés. Por lo tanto, si hay alguna palabra que suena parecido a esto, en lugar de la M se debe usar la N. Y lo mismo aquí, la N y la P no van juntas. La M con la P sí. Bien, por ejemplo la palabra camp, camp, de campamento, ¿sí? Ahora con respecto a la letra U, la letra U tiene dos pronunciaciones que son diferentes, ¿bien? Y vamos a ver cuándo se pronuncia de una forma o cuándo se pronuncia de otra. Por ejemplo, vamos a separar la letra U cuando se encuentra en la última sílaba de una palabra o cuando se encuentra en otra sílaba que no sea la última, ¿bien? Si estamos en la última sílaba de una palabra, puede ser la U seguida de una consonante o de dos consonantes, ¿sí? La U va a sonar se va a pronunciar así, Aquí lo he escrito con una A y una E, porque se pronunciaría como un sonido intermedio entre la A y la E. Por ejemplo, las palabras but, que significa pero, cut, que significa cortar, y curriculum, que es el currículum, ¿no? Aquí en realidad estamos mirando solamente la última sílaba, ¿verdad? Así que estamos prestando atención acá, la U de la última sílaba. Lum, suena curriculum. Es la última sílaba, tenemos la U y luego una consonante, ¿sí? Aquí también, U y una consonante, U y una consonante. Si fueran dos consonantes, también se pronunciaría de la misma forma. Ahora, si estamos en la última sílaba de una palabra y tenemos la letra U más una consonante y luego termina con una letra E. En este caso la U asume un sonido diferente. La U se pronuncia U, U. Por ejemplo, la palabra cute, cute. Fíjense bien esto. Esto aquí, esta palabra es una sola sílaba. Esta palabra es monosilábica en inglés. En español, aquí dividiríamos esta palabra en dos sílabas, ¿verdad? Diríamos QT. Pero en inglés, esto es un sonido solo. Entonces, esto en inglés es una sola sílaba. Y la sílaba es cute. La palabra cute es monosilábica, que significa dulce, refiriéndose a una persona o a un ser vivo, a un animal. Por ejemplo, un perro es cute, que es adorable. Un niño es cute, un niño adorable, dulce.
La palabra fume es otro ejemplo. Fume. Fume es una sola sílaba. ¿Sí? Fume. Y es una sílaba, en la última sílaba, que es la sílaba única, tenemos la U más una consonante y termina en la letra E. Por lo tanto, el sonido U de la U. Fume. Fume significa vapor, ¿verdad? De alguna cosa que está emanando algún tipo de olor o vapor, ¿sí? Y tenemos un caso más especial, que es más excepcional, que se pronuncia como una U larga, como la palabra rule. Rule significa regla. Rule también significa el gobierno de alguien, un reinado, por ejemplo, ¿sí? O a ruler es también una persona que está reinando sobre otras personas, ¿sí? Rule. En este caso no decimos rule, decimos rule. Es un caso especial. O sea, por eso aquí puse que U más consonante más E en la última sílaba se pronuncia U en la mayoría de los casos y en algunos pocos U, con una U larga. Ahora, cuando la U no está en la última sílaba, ¿sí?, puedes adquirir dos sonidos diferentes también. A y U. Cuando tenemos la U seguida de dos consonantes o una consonante doble, la U va a adquirir el sonido A, que aquí lo representé con una A y una E, porque es un sonido intermedio a esas dos vocales. A. Por ejemplo, buffer, buffer, o thunder, rayo, thunder. Acá vemos que tenemos dos sílabas, ¿verdad? Y la U está en una sílaba que no es la última sílaba y viene seguida de dos consonantes, ¿verdad? En este caso son dos Fs. En este caso, la U está seguida de una letra N y de una letra D, ¿verdad? O sea, ambos casos están seguidos por dos consonantes. Entonces se pronuncia A, buffer, thunder. Si la U, en cambio, viene seguida por una sola consonante, por una consonante simple, se pronuncia U, la U, ¿verdad? Por ejemplo, future, future. En realidad me estoy refiriendo a esta U, ¿verdad? Porque esta segunda U entra en la regla anterior, porque esto ya es la última sílaba. En cambio, en la primera sílaba es esta regla, se pronuncia U, la U, future. Y la segunda se pronuncia A, como según la regla que vimos aquí. Lo mismo que la palabra curriculum. La palabra curriculum tiene tres letras U y tiene cuatro sílabas. En la primera sílaba, la letra U se pronuncia U. En la tercera sílaba, también se pronuncia U. Y en la última sílaba, la U se pronuncia A. ¿Bien? Por eso es curriculum. ¿Bien? La palabra curriculum es un caso especial para ver cómo se aplican todas estas reglas. Así que con esto terminamos nuestra clase sobre fonética y pronunciación, pero siempre tengan en cuenta que todas estas reglas son de carácter general, pero en inglés siempre existen excepciones para todas las reglas. O sea que si abren el diccionario van a poder encontrar palabras que contienen combinaciones de letras como estas, pero que se pronuncian diferentemente. Así que vamos a leer esto de vuelta, es revolution. ¿Bien? Esta palabra también representa dificultad para los hispanohablantes por la misma razón que dijimos cuando hablamos de la S.
aquí hay dos sonidos de S, porque la letra C se pronuncia como la S suave, y acá la S, que se encuentra entre dos vocales, o sea, entre dos I, se pronuncia como la S zumbada, z. Así que esto se leería precision, precision. ¿Bien? Ahí está la dificultad. La O, siempre que una palabra en inglés termina en ON, ¿sí? O I o N, la O se pronuncia como un sonido intermedio entre una O y una E. Por eso he escrito esto así. Entre una O y una E es la pronunciación, ¿sí? O sea, no es precision, es precision. Ahora, si representa dificultad pronunciar esto en velocidad normal, vamos a separarlo en cada sílaba o en cada sonido. Precision, precision, ¿sí? Fíjense que la E suena más como una I que la I, porque esto es pre y luego es C. Precision, precision, ¿bien? Acá es S y acá es Z. Nuestro último ejemplo es parecido, solamente que aquí la palabra significa precisamente. Todas las palabras en inglés que terminan así, con li, en español son las que terminan en mente, ¿verdad? Rapidly, rápidamente. Slowly, sería despacio, porque no existe despacio-mente en español, ¿verdad? Así que esta palabra, precisely, tiene la misma dificultad que la palabra precision, solamente que enseguida después de la S, la E es muda aquí, entonces el sonido que le sigue es la L. Precisely. ¿Bien? Aquí tenemos. Aquí con ZH estoy representando el sonido Z, zumbado. Vamos a separarlo en sílabas. ¿Bien? Y tenemos las tres sílabas aquí. Precisely. Perdón. Se lo separaríamos así en sílabas. Precisely. Así quedaría separado fonéticamente. Precisely. ¿Bien? Precisely. Recuerden que esta se pronuncia como una S suave y esta es como una S zumbada o vibrada. Precisely. Bien, entonces lo más importante que quiero que les quede de esta clase es cuándo es que la S se pronuncia suave y cuándo se pronuncia Z. ¿Bien? Y también quiero que les recuerden que esto siempre se pronuncia shon y también cómo pronunciar la R del inglés. Con esto terminamos nuestra clase sobre fonética y pronunciación. En esta clase vamos a volver a ver fonética y pronunciación en inglés. El título es Pronunciation. Pronunciation. Vamos a ver algunas palabras difíciles del inglés, que en realidad estas palabras son palabras muy comunes y muy utilizadas en el inglés, pero que presentan alguna dificultad, especialmente para hispanohablantes, en cuanto a la pronunciación. Y eso es lo que vamos a limar hoy para que puedan ver cómo se debe pronunciar, y esto les va a servir para futuras palabras y poder de a poco ir practicando la pronunciación de algunos sonidos que son más difíciles. Vamos a ver, en azul he escrito la palabra en inglés que vamos a practicar. En verde aquí, debajo de cada palabra, la fonética de la forma más sencilla para que puedan reproducirla. Y aquí les voy a explicar cómo pronunciarlo que sea lo más idéntico posible al inglés. Bien, primero hablemos un poquito de la R inglesa. La R es R, ¿bien? ¿Cómo reproducimos el sonido R de la R inglesa? Traten de pronunciar la L, la letra L. La L.
Ven que la punta de la lengua está un poco hacia atrás y apoyada en el paladar, ¿verdad? Ahora traten de despegar un poco la L y que no toque el paladar. ¿Verdad? Ese sonido que se produce es la R del inglés. Ahora tratemos de decir rucksack con la R inglesa. ¿Bien? O sea que es como una L, pero despegamos la lengua del paladar. Bien, la primera palabra que les quiero hacer pronunciar es season. Season. ¿Por qué es difícil esta palabra? La palabra season significa estación o temporada. Las 4 estaciones son the 4 seasons. La dificultad de la palabra season es que la segunda S se pronuncia como la S zumbada o vibrada, zzz, ¿verdad? O sea, la primera S se pronuncia zzz, la segunda S se pronuncia zzz, ¿bien? Season. Así que tienen que primero tratar de reproducir zzz, zzz, ese sonido y luego separar esto en las 2 sílabas. La primera, digamos, si, ¿verdad? Con la S suave, si. Y la segunda, zon, season. Aquí el sonido de la S zumbada lo he diferenciado con una Z y una H. Y la O se pronunciaría con un sonido intermedio entre lo que sería una O y una E. Season, season. Traten de buscar un sonido intermedio entre esas dos vocales, la O y la E, y podremos pronunciar esta palabra correctamente. Season. ¿Bien? Una particularidad. ¿Cuándo podemos saber la S? ¿Cuándo se pronuncia con el sonido suave y cuándo se pronuncia con el sonido fuerte? Bien. La S, cuando está entre dos vocales, como es el caso aquí, como es el caso aquí, ¿sí? Como es el caso aquí, como es el caso aquí, y como es el caso aquí, cuando la S se encuentra entre dos vocales, se pronuncia zzz, como un zumbido, ¿sí? Así, siempre. Cuando la S no está entre dos vocales, ya sea esté entre una vocal y una consonante, no creo que haya entre dos consonantes, pero cuando no está entonces entre dos vocales, siempre se pronuncia ss, la S suave, como la del español. Pero cuando está entre dos vocales, se pronuncia zzz. ¿Bien? Otro ejemplo que vamos a ver también de cuándo se pronuncia la S zzz, como un zumbido es en el final de una palabra. Vamos a borrar primero esto. Cuando la S se encuentra al final de una palabra, por ejemplo, vamos a poner 2 ejemplos. A ver. Y lo primero que se me ocurrió en palabras que tienen una S al final son palabras en plural. No quiere decir que no haya palabras en singular que no tengan S al final, pero lo que me vino a la cabeza primero fueron estas palabras. Todas estas palabras son plurales. Si le quitamos la S tenemos el singular. La palabra farms significa campos o estancias, ¿sí? O haciendas, farms. Cats, cats son gatos. Shoes, shoes son zapatos, el plural, ¿verdad? Cuando la S al final está al lado de una consonante, como este caso, tenemos consonante y la S final. Consonante y la S final. Ahí la S se pronuncia suave. Cats, farms. Pero cuando la S se encuentra al final y está precedida por una vocal, como es este caso y muchos otros más, la S se pronuncia fuerte, con el zumbido, ¿verdad? Zzz. Por lo tanto, esto no es shoes, es shoes, ¿sí? Shoes.
Así que la S de shoes se pronuncia así, como season. Así que ya sabemos, la S se pronuncia con un zumbido cuando la S se encuentra entre dos vocales o cuando la S final se encuentra precedida por una vocal. ¿Bien? Ok. Pronunciemos ahora la palabra weasel. Weasel significa comadreja. Siguiendo la misma regla que vimos, la S está entre dos vocales, se pronunciaría z. Weasel. Miren cómo aquí lo he escrito. We, la primera sílaba no tiene dificultad en la pronunciación, ¿verdad? We. La segunda, traten de que la E sea casi imperceptible. Es como si pasáramos del Z, del zumbido de la S, a la L. Casi como si no tuviéramos una vocal, porque la vocal es muy cortita. Weasel, weasel, ¿sí? Mochila es rucksack, rucksack. Aquí la S no se encuentra entre dos vocales. Por lo tanto, la S se pronuncia S, la S suave, ¿verdad? Ahora, la R, recuerden pronunciarla como la L, pero separen la lengua del paladar. Rucksack, 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 rucksack. Si les cuesta decir rucksack, divídanlo en sílabas. Ruck, sack. Ruck se pronunciaría como un entremedio de una A y una E. Ruck, que es el sonido típico de la U, ¿verdad? La palabra para sábana es sheet. Y es una palabra engañosa porque si no pronuncian esto bien, sheet, con una I, como si fuera una I larga, sheet. Si no pronuncian bien, estarían pronunciando esta que es una palabrota, ¿verdad? Por lo tanto, hay que ser cuidadosos cuando pronunciamos la palabra para sábana o para sábanas. Sheet o sheets, ¿sí? Por eso aquí lo he escrito con dos I, para que sepan que es una I larga, sheet. Siempre que tenemos la doble E, sabemos que se pronuncia con una I larga, sheet. Miser, tacaño. El mismo ejemplo de la S entre medio de dos vocales. Miser, z, z, miser. Si les cuesta la pronunciación, traten de separar bien las sílabas. Miser. ¿Bien? Ahora, hay muchas palabras en inglés que terminan con la terminación T-I-O-N. T-I-O-N siempre se pronuncia shon, shon, así. S-H, sh, shon, shon, ¿sí? Un ejemplo es la palabra revolution, revolution. Así que cuando vean la T, la I, la O y la N al final de cualquier palabra, o en el medio o al principio, sepan que esto no se lee tion. Tion está mal, es shon. En esta lección quiero enseñarles los nombres de los medios de transporte en inglés. Hay diferentes medios de transporte y aquí tenemos quizás los más típicos, aunque no estén todos. Vamos a comenzar con el título. Means of transportation. Means of transportation. Means of transportation es medios de transporte. Means significaría medios de transporte, ¿sí? Fíjense que esta palabra of, significa de, pero se pronuncia así. Se pronuncia como si fuera una O V corta, o V. No se pronuncia como si fuera una OF, porque la que se pronuncia con así, off, es esta otra palabra, off, con doble F, que significa quitar o apagar, ¿sí? Por ejemplo, turn off the light es apagar la luz. Pero cuando es una sola F aquí, como en este caso, que significa de, se pronuncia como si fuera una V, of, ¿bien?
Bueno, vamos a olvidarnos de esto y comencemos con la primera palabra, que es car. Car es auto. Tenemos bus, ómnibus, bus, bus. La U en inglés se pronuncia normalmente ¿sí? O sea, eso es bus. Pero como no tenemos ese sonido en español, en la fonética lo he escrito bus, ¿sí? Como si fuera una A. Tenemos motorcycle. Motorcycle es motocicleta. Bicycle, bicycle es bicicleta. Airplane, avión. Airplane. Airplane también puede abreviarse y decirse solamente plane. Plane, ¿sí? Como la segunda parte, plane o airplane. Tenemos helicopter. Helicopter, helicóptero. En la fonética lo he escrito con J, pero no se olviden que la H inglesa es mucho más suave que nuestra J, es como una exhalación. Helicopter. Tenemos balloon. Balloon es un globo aerostático. Balloon también son los globos de jugar, los globos de los aniversarios, de los cumpleaños, ¿verdad? Esos de colores. Pero el medio de transporte balloon se refiere al globo aerostático. Rocket es un cohete. Rocket. Ship. Ship es un barco. La palabra ship se refiere a un barco grande. Para algo más pequeño usamos, al igual que en español usamos la palabra bote o barca, en inglés se usa la palabra boat. 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 Boat tiene diferentes tipos de botes, ¿verdad? Ahí están las canoas, los kayaks, hay muchos tipos. Pero podemos decir que hay un tipo de embarcación que es boat. ¿Bien? Un crucero sería cruise. A cruise. Tenemos truck. Truck, que es camión. Fíjense que la U se pronuncia o sea, es truck. Pero lo he escrito track, porque no tenemos en español ese sonido de la U inglesa. Van es camioneta. Una van, ¿sí? Pickup, no sé cuál es la palabra en español para pickup. Siempre oí usar la misma palabra, pickup, para español también. Subway es el subte. Subway. Que estaría formado por estas dos palabras y literalmente significaría camino subterráneo. Subway. Tram. Tram significa, es el tranvía. Tram. Y train es tren. Fíjense qué parecidas son estas palabras. Tram para tranvía y train para tren. On foot es a pie. I'm going on foot. Estoy yendo a pie. On foot. Y tenemos on horseback es a caballo. Estamos yendo a caballo. On horseback. Horseback es una palabra compuesta. Horse, que es caballo, y back, que es espalda o atrás. Significa que vamos sobre la espalda del caballo. Y aunque esto no es un medio de transporte, sino que es una herramienta de trabajo, al ser un vehículo lo he incluido, que es tractor. Es tractor en inglés. Tractor. No se olviden que la R inglesa es ¿bien? No es dental. No se pronuncia con la lengua sobre los dientes como la R española, sino que se pronuncia con la lengua hacia atrás sobre el paladar. ¿Bien? La lengua vuelta hacia atrás apoyada en la parte superior del paladar. Tractor. Tractor. ¿Bien?
Así que una aclaración les quiero hacer. Cuando hablamos de medios de transporte, ¿verdad? Estos medios de transporte motorizados, hablamos de, por ejemplo, voy en auto, voy en avión. Decimos I go by car, I go by bus, I go by airplane, I go by bicycle. O sea, usamos la palabra by antes de el nombre del medio de transporte, ¿verdad? La palabra by, como decir voy en auto, voy en avión o voy de auto, ¿verdad? Cuando hablamos de on foot, a pie, o on horseback, no utilizamos la palabra by, utilizamos la palabra on. Por eso la escribí aquí para que lo vieran, ¿sí? O sea, no decimos I'm going by foot, es incorrecto. No decimos I'm going by horseback, es incorrecto. Decimos I'm going on foot, I'm going on horseback. Y cuando decimos que vamos en auto, no decimos I'm going on car o I'm going in car. Decimos I'm going by car, ¿sí? By car, by bus, by motorcycle, by boat, by cruise, by truck, van, son todos by. Bien, en la clase que viene vamos a ver algunas oraciones para que nos quede claro cómo se utilizan estos medios de transporte y también ir asimilando un poco mejor la estructura de las oraciones en inglés. Aquí hay 3 columnas, yo la voy a copiar tal cual. Una con una T, una con una D y una con una ID. Antonio Banderas, cuando fue a Estados Unidos, no tenía ni pajolera idea de inglés. Hizo una película que se llamaba Los Reyes del Mambo. Y el guión se lo aprendió fonéticamente, es decir, a él le daban esto y él se aprendía lo que tenía que pronunciar y él lo decía sin saber lo que estaba diciendo. No. Si Ana Botella lo hubiera hecho fonéticamente, le hubiera salido bien. Entonces aquí pone, con la T, stop, stop it. No sé ninguna letra de canción que tenga stop. Stopped, con T, stopped. Look, looked. Looked, estoy diciendo T al final. Looked. Looked. ¿Por qué reí? No sé por qué. Wash. Washed. Washed. No es washe. Que es como lo diría tú. Tú dirías washe. No washed. ¿Ok? Watch. Watch it. Watch it. Watch it. Liked. Liked. A ver cómo es. Joder. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? Liked. Liked. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ha dicho luz. Liked. Esa lo ha dicho perfecto. Alba lo ha dicho perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pero vas a tener que salir un mundo donde la gente habla inglés, lo vas a tener que pronunciar bien para que te entiendan. Liked. No, ha dicho light. Eso es luz. Liked. Es el... Venga. Sí, como si fuera escupir, pero sin saliva. Que me da igual, que vas a salir un mundo donde tienes que hablar bien inglés. Tenéis que mirar primero para el otro lado y luego para abajo, y no os pillan, ¿eh? Repetimos. Liked. Liked. Que tenía calor. ¿Cómo es? Bien. Se está grabando. Walk. Walked.
Walked. ¿Cómo es? Walked. ¿Ve? Ya estamos. No, en la L no. Y la A es una O. Walked. ¿Cómo? Se lo voy a escribir. Walked. 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 Eso es esto. Walked. 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 A ver tú, ¿me lo dices bien? Ahora. Tenéis que ver películas y cantar. No, todos los días no, te estudia la gramática y luego en verano te va al karaoke y te lo pasas con una nana. La D, learn. Learned. Learned. No. Learned. Learned. No, he dicho una D. Learned. 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 I have learned. Listened. 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 La diferencia es t y t. La D. D y t. Y t. Learn. Learn. I listened. Played. Played. No, played. Played. Played a game. Yesterday I played a game. Enjoyed. ¿Qué significa enjoy? ¿Qué significa enjoy? Enjoy what you do. Enjoy what you do. No lo sabe la canción, ¿no? Enjoy it. Enjoy it. ¿No lo sabéis? Disfruta. Enjoy what you do. Live. Lived. Lived alive. I have lived my life. And I've been happy. Now it's time to die. Lived. Y me queda stay. Stay just a little bit longer. Stay. Stay. Please, 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 please. Tell me you want to. And your mommy don't mind. Stay, learn. Vamos a ver, ¿veis alguna diferencia o no? Yo veo que aquí las consonantes son, yo qué sé, N, Y, V, Y. Son consonantes menos fuertes, ¿no? Pero aquí es watch, look, catch, K. Son consonantes, yo la veo más fuerte. La K que la N. Y este es el que más me gusta más. A mí. Decided. Decided. It. ¿Qué? 9x al cuadrado partido 9, los X cuadrado. Así que se van los 9. No, no se va, se simplifica. Want. Wanted. Wanted. ¿Qué significa wanted? ¿Qué significa wanted? Querido. Y yo no he visto los carteles de los vaqueros que ponían wanted y la foto del malote, de dibujo. Foto no. ¿Qué? ¿Puedes hacer algo, Valeria? Digo, algo. ¿Puedes hacer algo? Es que no estás haciendo nada, estás mirando lo que yo digo y tú vienes aquí a trabajar lo tuyo. ¿Te pones a trabajar, por favor? Wanted. What else? Short? Ah, no, start. Started. Started. En inglés, en americano es started. Pero es así, en americano es started. Yo escucho la canción de esa que dice Let the party, get the party started. No.
Na, 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 na. Na, 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 na. Get the party en americano. Bueno, americano es pare, stare. En inglés, party started. Digo, wait, wait it. Wait it. Visit, visited. A quien me diga visite le pego un puñetazo. ¿Os fijáis cuál es la diferencia, no? Son las consonantes. Aquí es D, T, 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 T. Pues claro. Invite. Invited. Está, y termina en T, I, it. Si termina en P, K, C, K, P, K, C, es T, y si es otra es D. Pero yo soy fan de mejor aprender escuchando y hablando. Pues es que se te queda. Hola, en nuestra lección de inglés de hoy vamos a aprender los pronombres posesivos del inglés. En las anteriores lecciones hablamos de los adjetivos posesivos. Ahora vamos a ver los pronombres posesivos. De todas formas, no se preocupen con aprender cuáles son los que se llaman pronombres y cuáles son los adjetivos posesivos, porque en realidad el nombre sería lo menos importante de todo. Lo más importante es que vean qué es mine, yours, ours, yours, qué significan esas palabras y cómo se utilizan y cuándo se utilizan. Ahora, saber si son pronombres posesivos o adjetivos posesivos, yo diría que es irrelevante, ¿ok? Bien, comencemos con los pronombres posesivos. Son mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Bien, mine corresponde a mío, esto es mío, this is mine, ¿ok? Yours es tuyo, esto es tuyo, this is yours. Ahora, para suyo, en inglés hay tres posibilidades. Si nos referimos a suyo de él, suyo es his. Si nos referimos a suyo de ella, es hers. Y si nos referimos a un de eso, ¿verdad? O sea, algo que es un objeto o algo impersonalizado, como un animal, sería its. ¿Bien? De nosotros sería ours, nuestro. Esto es nuestro. This is ours. Esto es vuestro. This is yours. Y si decimos this is theirs, quiere decir esto es de ellos, esto es suyo. Suyo de ellos, ¿verdad? Theirs. Hay una diferencia entre el suyo de él, de ella o de eso y el suyo de ellos, porque vieron que las palabras cambian, theirs y his, hers, its. Ahora, una simplicidad que presenta el inglés es que no admiten los pronombres ninguna declinación para masculino, femenino o plural o singular. Mientras que, por ejemplo, para mío podríamos decir el lápiz es mío para masculino, o la mesa es mía para femenino, termina en A, o estos son míos o estas son mías, ¿verdad? Para el inglés no varía en absoluto. Esto va a ser siempre mine, yours, his o hers o its, ours, yours, theirs, ¿ok? Independientemente de que se trate de un sustantivo en singular o en plural, o que sea femenino o masculino. Bien, como verán, en verde, como siempre, he colocado la fonética para que podáis leerlo en castellano, simulando la pronunciación del inglés.
Y aquí, en rojo, he escrito el significado en español de las oraciones que he escrito en negro. En estas oraciones he escrito un ejemplo para cada uno de estos pronombres. ¿Bien? Así que comencemos a leerlos. Para decir, esta bici es mía. This bike is mine. ¿Por qué he dicho bici y no bicicleta? Porque la palabra bicicleta en inglés es bicycle, mientras que bike es el diminutivo, ¿verdad? Es, mejor dicho, la palabra abreviada es bike, o sea, bici. Aquí el pronombre posesivo es mine, ¿sí? Mío. Esta bici es mía. This bike is mine. Yours is better. Yours is better. El tuyo es mejor. O la tuya es mejor, porque no sabemos si es masculino o femenino, o plural o singular. También podría ser los tuyos son mejores. No, perdón, eso no, porque entonces el verbo cambiaría. Lo único que sabemos es que es singular porque el verbo está conjugado para singular, ¿verdad? Para la tercera persona del singular. O sea, aquí está el pronombre posesivo. Here is the fastest car. No, perdón. Hers is the fastest car. El de ella es el más rápido auto, ¿verdad? El de ella o el suyo. Sería, el suyo es el auto más rápido. El suyo es el más rápido auto. Que en inglés el adjetivo va siempre antes del sustantivo. Recuerden eso. En inglés el adjetivo siempre va antes del sustantivo, ¿verdad? Bien. Hers es nuestro pronombre posesivo. Hers is the fastest car. These books are ours. Estos libros son nuestros. These books are ours. Ours. Este es nuestro pronombre posesivo, nuestro, ¿verdad? Those things are yours. Those things are yours. Aquellas o esas cosas son vuestras o de ustedes. Theirs are the blue pens. Theirs are the blue pens. De ellos o suyas son las azules lapiceras. Suyas son las azules lapiceras. Nuevamente observen que el adjetivo va antes del sustantivo, ¿verdad? Esa es una regla en el inglés y es importante que la recuerden para saber cómo estructurar las oraciones. Nuevamente, theirs es nuestro pronombre posesivo que significa suyo o de ellos. Yours significa vuestro. ¿Bien? O sea que nuestros pronombres posesivos son mío, tuyo, suya. Este es para de ella, ¿no? Nuestro, vuestro y suyo, de ellos. Recuerden que suyo en inglés se podría traducir para his si nos referimos a de él, hers si es de ella y its si es de eso o de ello. Y con esto damos por terminada nuestra clase sobre pronombres posesivos en inglés.
En la clase de hoy vamos a hablar de los pronombres this, that, these, those. Estos 4 pronombres son los que hacen referencia a algún objeto que estemos señalando. Por ejemplo, esta casa, aquella casa. This correspondería a este, that a aquel o a ese, these, estos, those, aquellos. Sin embargo, acá podéis ver que he dividido la pizarra en 2 grupos, unos arriba y 4 más abajo. Y hay una diferencia, como podéis ver, estas palabras no son las mismas palabras que están aquí abajo. Podéis ver que aquí no hay un tilde y aquí sí. Eso se debe a que en este caso son los pronombres que van acompañados del sustantivo. Por ejemplo, cuando decimos esta casa es linda, ¿verdad? El pronombre esta está acompañado del objeto casa al que se refiere. Entonces no lleva un tilde. Sin embargo, si dijéramos esta es la más linda, aquí el pronombre esta no está seguido por el objeto al que se refiere. La palabra casa no viene después de esta. Por lo tanto, como la palabra esta, el pronombre, está reemplazando al objeto, al sustantivo, que en este caso es casa, le colocamos un tilde. Así que esta y esta son palabras diferentes. Del mismo modo, en inglés diríamos, en vez de decir this, diríamos this one, para cuando estamos reemplazando al sustantivo, como en este caso. Si quisiéramos decir esto en inglés, diríamos this house, para casa, is beautiful. Acá diríamos this one is the most beautiful. ¿Ok? O sea que aquí diríamos this, aquí diríamos this one, para este o esta. Como hemos dicho antes, en el inglés no tenemos una diferenciación entre palabras, entre sustantivos masculinos o femeninos. Por lo tanto, this sirve para este o para esta. That sirve para aquel o aquella, o ese o esa o esa. El pronombre these es plural, para estos o para estas. Y el pronombre those, también plural, para aquellos, aquellas o esos, esas. Ahora, los 4 que sí reemplazan al sustantivo, como hemos visto aquí, tenemos this one, that one, para aquel, these, para estos, those, para aquellos. Fijaos que hay una diferencia en la pronunciación de these y this. La diferencia escrita es bien clara, ¿no? Entre this y these. Ahora, la pronunciación es algo que le cuesta bastante a las personas de habla hispana que están comenzando a aprender inglés. Y vamos a ver por qué. Aquí lo he
transcrito con doble I, a these, porque quiero que se pronuncie como una I larga, these, ¿ok? Mientras que este es una I corta, this. Por eso aquí lo transcribí en verde con una I y aquí con dos Is. Cuando tenemos la terminación, por ejemplo aquí, por ejemplo en these, o en el caso de those, tenemos una vocal, la S y otra vocal. En este caso, esta vocal, la O o la E, la que precede a la S, se pronuncia larga. Hay que pronunciar these y aquí those. La vocal que precede a la S se pronuncia larga, siempre y cuando tengamos otra vocal después de la S, como aquí, ¿verdad? En este caso, como después de la S no hay ninguna vocal, sino que termina ahí en la S, la vocal anterior se pronuncia corta, como this. ¿Bien? Y otra particularidad más que es esencial para la pronunciación de estas palabras. Estas que están donde la S viene seguida por una vocal, la S se pronuncia como un zumbido, z, z, mientras que esta se pronuncia s, más como un silbido, como la S española. Por lo tanto, esto se pronunciaría this y esto se pronunciaría those y este de arriba sería these. Así que estos dos no solo son bien distintos en su forma escrita, sino en la pronunciación. Esto es this y esto es these. ¿Bien? Esto sería those. Así que esto es fundamental para poder pronunciar bien y poder hacer que las personas nos entiendan cuando hablamos. Bien. En la siguiente clase veremos ejemplos utilizando cada uno de estos 4 casos, ¿ok? De estos 4 pronombres. Así que vamos a leer una vez más. Esto es this para este, that para aquel o aquella, these para estos, estas, those para aquellos o aquellas, this one para este, that one para aquel, these para estos y those para aquellos o aquellas. Hola, hoy vamos a comenzar un tema nuevo en nuestras clases de inglés. Hoy vamos a comenzar el gran tema de pronombres y adjetivos posesivos en inglés. Pronombres y adjetivos posesivos es un tema que nos va a llevar algunas clases, quizás unas 6 clases, y comenzaremos hoy con los adjetivos posesivos. ¿Bien? Me parece que es irrelevante que intentemos concentrarnos en recordar los nombres para saber cuáles son los adjetivos posesivos, cuáles son los pronombres posesivos, sino que más bien podemos tratar de recordar cuándo corresponde utilizar uno y cuándo corresponde utilizar el otro, que eso intuitivamente se va a ir dando. O sea, ahora vamos a comenzar con los adjetivos posesivos. Vamos a ver primero los adjetivos bien simplemente, con su traducción y su fonética, y en la siguiente lección vamos a dar ejemplos en oraciones en inglés para ver cómo se utilizan y así poder ir adquiriendo la intuición de cómo ir armando las oraciones con estos adjetivos posesivos. ¿Bien? Comencemos. Mi gato es my cat. O sea, los adjetivos posesivos son mi, tú,
su, nuestro, vuestro, su. ¿Bien? Y los utilizamos siempre antes de el sustantivo. O sea, primero colocamos el adjetivo posesivo, luego colocamos al sustantivo. O sea, primero decimos mi, luego decimos gato, para decir mi gato, ¿verdad? Su coche. En inglés es igual. My cat es mi gato. Fijaos aquí como he escrito en rojo my cat, para que podáis ver cómo se lee para imitar la fonética inglesa. Your car es tu auto. His bike es su bici. Fijaos que bike es bici, vendría a ser la forma acortada para decir bicicleta, pues bicicleta en inglés es bicycle, mientras que bici es bike. ¿Bien? Her chair, su silla. Its texture, su textura. Fijaos que para su, ¿verdad? En español tenemos su para estos tres casos. En inglés tenemos his, her, its. Para él, o sea, para un sujeto masculino, utilizaríamos his. Si fuera ella, diríamos her para su. Y si estuviéramos hablando de un lo o un eso, o sea, de un objeto inanimado o un animal, ¿verdad? Un animal que no personalicemos como una mascota que a veces personalizamos, diríamos its. Por ejemplo, si vamos a hablar de la textura de algo, diríamos su textura, ¿verdad? En inglés sería its texture, ¿verdad? No diríamos his texture, porque si dijéramos his texture, estaríamos hablando de la textura de él. Pero estamos tratando de hablar de la textura de algo, de un objeto. Decimos its texture. Our boat es nuestro bote. Aquí lo he escrito con A-U-E-R. Your machine, para vuestra máquina. Y their work, para su trabajo o el trabajo de ellos. Their work. Por lo tanto tenemos my, your, his, her o its, our, your y their. Bien, en la siguiente lección vamos a ver ejemplos en oraciones y en frases utilizando cada uno de estos adjetivos posesivos. En esta clase vamos a ver algunas oraciones utilizando el tiempo condicional que aprendimos en la clase pasada. Estuvimos viendo la estructura de cómo se forman las oraciones condicionales en inglés. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro y para poder darles un poquito más de información que no les pude dar en la clase pasada. Aquí tenemos algunos ejemplos, 5 ejemplos sencillos. En azul tenemos la oración en inglés, en negro la oración en español y en verde la fonética. Would you come tonight? Would you come tonight? Sería, ¿vendrías? Acuérdense que el condicional sería would come, ¿verdad? Would es el verbo auxiliar que se usa junto con el verbo come en infinitivo, que es venir. Y cuando hacemos una pregunta, queda entre medio el sujeto, ¿verdad? Eso lo vimos en las reglas, en los recuadros que les mostré en la clase pasada, de cómo formar, cómo estructurar los condicionales para las oraciones afirmativas, las oraciones negativas, para las oraciones interrogativas
afirmativas y las oraciones interrogativas negativas. Les mostré 4 diferentes cuadros de cómo se estructuraría, en qué orden irían las palabras para cada una de ellas. Esto sería: ¿vendrías tú esta noche? Tonight es esta noche. I would go if I had the time. Yo iría si tuviera el tiempo. Yo iría, would go, si, if, si, es el si condicional. Si yo tuviera el tiempo. Y ahora vemos que hay 2 condicionales, ¿verdad? Tenemos iría y tuviera. Son conjugaciones diferentes, ¿verdad? Iría, fuera. Tendría, tuviera. Yo iría si tuviera tiempo, si tuviera el tiempo. El primer caso, iría, es lo que les mostré en la clase pasada. El tuviera, ese otro condicional, en inglés es bien sencillo. Es bien sencillo, es el I had. Porque no tenemos que aprender otro tiempo verbal más en inglés para el tuviera, sino que en inglés se coloca el verbo en pasado simple para esa segunda parte de la oración que necesita ese tuviera, esa parte del condicional. Por lo tanto, esto es: yo iría si yo tuviera el tiempo. I had es yo tuve en inglés, ¿verdad? Aquí, en este tipo de oración condicional, después del if, que significa sí condicional, el condicional en inglés se forma con el verbo en pasado simple. Así que es bien sencillo. Vamos a ver otro ejemplo más. I would eat if I felt hungry. Yo comería si yo tuviera hambre. Pero aquí, felt es el pasado simple del verbo feel. Recuerden que en inglés tener hambre, es incorrecto decir have hunger, tener hambre. En inglés la forma correcta es feel hungry, sentirse hambriento. El pasado simple del verbo feel es felt. Por lo tanto, cuando viene seguido del condicional if, si condicional, colocamos en tiempo pasado y ya tenemos el tuviera, si yo tuviera hambre, ese condicional, ¿sí? I would eat if I felt hungry. Yo comería si yo tuviera hambre. I would be happy if I were rich. I would be happy if I were rich. Yo sería, acá el verbo es el verbo ser. Recuerden que cuando les mostré en la clase pasada cómo se forma el condicional, dijimos que va el verbo would como auxiliar y luego seguido del infinitivo del verbo que queremos poner en condicional, decir en condicional, ¿no? O sea, el verbo ser, de ser feliz, to be happy, el condicional sería would be happy, sería feliz. Yo sería feliz si yo fuera rico. Y acá, where es el verbo to be, que es el verbo ser o estar, ¿verdad? En tiempo pasado simple. Solamente que como el verbo to be, el verbo ser, es el verbo más irregular del inglés, utiliza todas las personas en el condicional, en este condicional, utilizan la conjugación de
¿cómo es? La segunda, no, de la segunda persona del singular y de las plurales, ¿no? Porque recuerden que el pasado del verbo to be en inglés era I was, you were, he was, ¿sí? Luego tenemos we were, you were, y tenemos they were, ¿sí? Vemos que siempre se repite were, pero como el verbo to be, ser, es irregular, para la primera persona del singular, para yo, y para él, I y he, es was. Aquí en el condicional, como el verbo es, aquí, como es I, yo, el pasado sería was. Sin embargo, en el condicional se utiliza el were, ¿sí? Que es el que se repite en todas las demás personas. Así que, if I were rich, sería como decir si yo fui rico, pero como es el condicional, porque viene después del if, del si condicional, entonces significa si yo fuera rico. Yo sería feliz si yo fuera rico. I would be happy if I were rich. El último ejemplo, would he not feel better if he ate something? Esto significa, él no se sentiría mejor si él comiera algo. ¿No se sentiría mejor si comiera algo? Aquí tenemos un condicional interrogativo y negativo. Repetimos la estructura que vimos en la clase pasada, ¿sí? Primero va would, después va el sujeto, luego va not, y luego va el verbo en infinitivo, el verbo feel, sentir. Y luego el predicado, que en este caso es mejor, de sentirse mejor. Would he not feel better? ¿No se sentiría mejor? Y acá tenemos la segunda parte del condicional. Si he ate something, si él comiera algo. El comiera, ya dijimos en inglés, utilizamos el pasado simple. He ate, es él comió. Literalmente esto es, este pedazo solo significa él comió algo. Pero como viene seguido de if, el condicional if, entonces esto significa si él comiera algo. Así que con esto ya vemos el tiempo condicional y más adelante lo vamos. En esta lección vamos a aprender el verbo to give, que significa dar. Es el verbo dar del inglés. To give. Podéis ver en verde cómo se pronuncia leyéndolo en español. To give. Aquí tenemos la conjugación del verbo to give. Este es un verbo bastante regular y podéis ver cuál es la regla para conjugar al presente. Para conjugar al presente, todas las personas, con excepción de la tercera persona del singular, se llevan la misma palabra, es el mismo verbo del infinitivo, sin el to, claro, ¿no? Por lo tanto, el infinitivo es give, ¿verdad? Por lo tanto, give será el verbo conjugado en presente para todas estas personas menos él, ella, ello. I give, yo doy. You give, tú das. He
gives. She gives o it gives. Para él, ella o ello. Gives. We give. You give. They give. Fijaos bien que para la tercera persona del singular solamente hemos agregado esta S para la conjugación. Y eso se repite con todos los verbos del inglés. Se utiliza el verbo infinitivo para todas las personas con excepción de la tercera del singular, donde va el verbo en infinitivo y se le agrega una S al final. Hay poquísimas excepciones. La única que en este momento recuerdo, no sé si es la única en inglés, es el verbo to be, el verbo ser, donde la conjugación sería el verbo to be sería I am, you are, he, she, it are. No, perdón. Is. Y luego we are, you are, they are. ¿Ok? O sea, a pesar de que este es un verbo tan particular por su irregularidad, el verbo to be, de todas formas, la segunda persona del singular y todas las del plural se mantienen igual para su conjugación. Bien, veamos ahora ejemplos del verbo to give con algunas oraciones. I give you this. Yo te doy esto. You give me that. You give me that. Yo te doy aquello. Y ahora en imperativo. Give me this. Give me this. Dame esto. Como mencionamos en la lección anterior, el imperativo se forma con el verbo en infinitivo, sin el to, ¿verdad? Por lo tanto, give ya es el imperativo del verbo dar. Y así sucede con todos los verbos del inglés. El infinitivo ya forma el imperativo. O sea, aquí tenemos dos ejemplos en tiempo presente y un ejemplo en imperativo. I give you this. Yo te doy esto. You give me that. Tú me das aquello. Give me this. Dame esto. En las próximas clases quizás veamos algunos casos de conjugaciones para ir aprendiendo a conjugar algunos verbos. Hola, en la clase de hoy vamos a hablar de otro de los verbos más importantes de la lengua inglesa, que es el verbo to will. El verbo to will significa querer, pero hay otro verbo que se utiliza más como querer, que es el verbo to want. Cuando decimos quiero algo, generalmente decimos I want something, ¿verdad? El verbo to will también significa querer, pero su principal razón como verbo importantísimo del inglés es que el verbo to will es el verbo auxiliar que se utiliza para formar los tiempos verbales de futuro en inglés. Entonces, en el inglés no hay una conjugación de cada verbo al futuro, como en el castellano. Por ejemplo, yo soy, yo seré. Yo como, yo comeré. En inglés, el futuro se forma utilizando el verbo auxiliar to will. Por lo tanto,
yo seré sería I will be. Utilizamos el verbo will y luego la raíz del verbo to be. I will be. Lo mismo para comer. Yo comeré. I will eat. Es como decir yo voy a comer. Eat es comer. Will es el verbo auxiliar. I will eat. Entonces, podríamos decir que como verbo auxiliar, el verbo will, to will, equivaldría al verbo ir en el español cuando lo utilizamos como verbo auxiliar para formar el futuro. Porque en español también podemos formar el futuro diciendo yo voy a comer. Además de decir yo comeré, decimos yo voy a comer. Si queremos decir yo iré a algún lado, puedo también decir yo voy a ir a algún lado. En este caso el verbo ir, voy a. El verbo ir conjugado cumple la misma función que el verbo will, to will en inglés, como verbo auxiliar para futuro. Y del mismo modo, cuando queremos formar una pregunta en tiempo futuro, también dependemos y debemos utilizar el verbo to will. Por ejemplo, ¿irás mañana? Will you go tomorrow? ¿Sí? Que literalmente sería ¿vas a ir mañana? Will you go tomorrow? Bien, comencemos con lo más básico. Como verán, el verbo to will es idéntico para todas las personas, para todos los pronombres o sujetos. Para yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. I will. You will. He will o she will o it will. We will. You will. They will. Bien, aquí les he escrito las dos funciones principales del verbo to will. Por un lado, como verbo querer, podemos decir I will to go, quiero ir, aunque normalmente se suele decir I want to go, ¿verdad? Como verbo querer, este no es el verbo más utilizado en inglés. El verbo más utilizado es el verbo to want, ¿sí? Y la segunda acepción del verbo to will es como verbo auxiliar para formar el tiempo futuro. Bien, tanto en oraciones afirmativas o aseverativas como en oraciones en tiempo futuro, como preguntas interrogativas. Bien, esto es todo por la clase de hoy y en la clase que viene vamos a ver ejemplos utilizando el verbo to will. Queridos estudiantes, hoy quiero enseñarles los nombres de los continentes en inglés. Hay quienes dicen que tenemos 5 continentes, otros dicen que son 6, otros dicen que son 7. No importa, acá diferentes nombres para continentes o regiones en inglés es lo que vamos a ver hoy y vamos a ver cómo se pronuncian. ¿Bien? El título es The Names of the Continents in English. The Names of the Continents in English. Los nombres de los continentes en inglés. Fíjense que la palabra continents comienza con una C mayúscula. Al igual que la palabra earth, que es la tierra, también es mayúscula. Para diferenciar la palabra genérica de la palabra que hace referencia a lo que podría ser en cierto modo como un nombre propio o algo más global, ¿no? Por ejemplo,
continente, continent, significa es un objeto que contiene otras cosas, ¿verdad? Cuando se refiere a un objeto cualquiera que contiene otras cosas, continent va con minúscula. Cuando continent, sin embargo, se refiere a los continentes, ¿verdad? Asia, Europa, en ese caso continent va con mayúscula. Al igual que la palabra earth, tierra, de la tierra del suelo, va con minúscula, pero cuando se refiere al nombre del planeta Tierra va con mayúscula. Es el mismo caso. Empezaremos con América. América es el continente América, ¿verdad? Que engloba las tres Américas: América del Norte, América del Sur y América Central. Eso es América. Coloquialmente se le dice América a los Estados Unidos de América, ¿verdad? Estados Unidos de América, y se abrevió el nombre a América. Pero hablando correctamente, América sigue siendo el nombre del continente. También, cuando se hace referencia a las tres Américas, América del Norte, América del Sur y América Central, se le dice The Americas. The Americas. Fíjense que como tenemos después del artículo el, como la palabra empieza con A, en vez de decir The Americas, se dice The Americas, ¿sí? Para evitar el sonido EA, que suena un poco como chocante. Las Américas o América está formado por North America, South America y Central America. North America, South America y Central America. América del Norte, América del Sur y América Central. América del Sur y gran parte de América Central, ¿verdad?, son también llamados Latin America. En realidad, Latin America también incluye México, que es América del Norte ya. O sea que Latin America sería un pedazo de América del Norte, parte de América Central, donde están las islas donde se habla español, y la parte continental, y también América del Sur, ¿verdad?, donde se habla portugués y español. Así que Latin America es una denominación política de América, ¿verdad? La otra América, si dividimos América políticamente, tenemos Latin America, donde se habla portugués y español, y tenemos Anglo-Saxon America. ¿Bien? O sea, América Latina y América anglosajona. Tenemos Europe. Fíjense en verde la fonética. Europe es Europa. Tenemos Asia. ¿Bien? Middle East. Esto es Medio Oriente. Middle East. Tenemos África. Oceanía. ¿Sí? En realidad, no tendría que ir un tilde aquí, sino que sería más bien algo como Oceanía. Tenemos Antártica, que es la Antártida, o también lo que se llama el Polo Sur. Antártica. Fíjense que, a diferencia de la palabra en español, hay una C aquí metida. Tenemos South Pole. South Pole es el Polo Sur, que es lo mismo que Antártica, ¿no? Antártica o South Pole. Tenemos North Pole. El Polo Norte. Y, haciendo referencia a los dos polos, the poles o los polos.
Fíjense que generalmente no se cuenta el Polo Norte como un continente, porque el Polo Norte no tiene una superficie de tierra firme, ¿sí? El Polo Norte en realidad está formado por hielo, ¿no? Por eso cuando se cuentan los continentes, generalmente se incluye la Antártida, pero no el Polo Norte, ¿verdad? En inglés, cuando se habla de Oceania, se hace alusión a Australia y Oceania, ¿sí? Y cuando hablamos de América o The Americas, también las Américas, las tres Américas, tenemos tres formas de dividir a las Américas. La división geográfica, que es North America, South America y Central America, y tenemos la división política o cultural, que sería Latin America por un lado y Anglo-Saxon America por el otro. ¿Bien? Así que estos son los nombres en inglés de los continentes o regiones del planeta.